A finales del 2020, después de estar bastante tiempo encerrados y trabajando de manera remota, la universidad nos pide que pensemos nuestros proyectos para 2021 trabajando en nuestro territorio, la localidad de Chapinero, en Bogotá, Colombia. Querían que miráramos de qué manera la pandemia del COVID-19 estaba afectando nuestra localidad. Nuestro equipo de trabajo decidió mirar qué estaba sucediendo en nuestra localidad con las industrias culturales y creativas. ¿Por qué? Porque estas estaban siendo una de las industrias más afectadas durante la pandemia, por varias razones. La primera, porque son actividades que dependen de la interacción social, de la sociabilidad, de la movilidad. Y en segundo lugar, porque desde antes de la pandemia ya se había determinado que este tipo de industrias eran un ecosistema frágil en donde había muchos problemas en el proceso de contratación y protección social a sus empleados. Decidimos entonces trabajar primero con aquellas actividades de las industrias culturales y creativas ubicadas en la UPZ 99, donde está ubicada nuestra universidad, para hacer una caracterización de qué actividades había allí, qué tanto estaban siendo afectadas por la pandemia del COVID-19 y qué estrategias ellas estaban utilizando para navegar esta coyuntura global. En nuestra primera fase de investigación nos dedicamos a ese proceso de caracterización, pero nos encontramos con un problema. La forma en la que se trabajan los datos de las industrias culturales y creativas en Colombia se hace de forma global. Entonces, trabajar con una unidad mínima de análisis como una UPZ en la localidad se volvía muy difícil, ello sumado a que todavía había muchas restricciones de movilidad. Nuestra fase 2 y fase 3 de investigación entonces generó un cambio. Decidimos trabajar con toda la localidad de Chapinero, pero crear un microescenario que pudiese ser replicable para pensar todas las industrias culturales. Nos quedamos dentro de las industrias culturales con el sector editorial y dentro de este sector editorial con las librerías, sobre todo con las librerías independientes. Empezamos a trabajar con ellas y de nuestro ejercicio de trabajo con los libreros y las librerías independientes de la localidad de Chapinero y de Teusaquillo, se identificó que hay un gran problema de visibilidad. Ellas han venido utilizando muchos recursos como las redes sociales para hacerse conocer, pero la mayoría de las personas confunden las librerías con las bibliotecas, no saben dónde quedan ubicadas las librerías independientes, no saben que existen diferentes tipologías de librerías e incluso muchas veces consideran que cualquier lugar en donde se venda un libro es una librería. Entonces, los libreros de estas librerías nos decían de qué manera podíamos generar algún tipo de estrategia de comunicación que permitiera que las librerías, lo que son las librerías independientes, se visibilizaran. Todo este trabajo en la fase 2 y en la fase 3 nos llevó a un interrogante acerca de qué son las librerías independientes, cómo se diferencian las librerías independientes de las librerías comerciales, si existían otro tipo de librerías en estas localidades, y a la larga esto nos llevó a preguntarnos acerca de la identidad, de cómo nosotros los seres humanos, como seres sociales, a nivel individual y a nivel colectivo, pensamos quiénes somos, quiénes son los otros y también cómo nosotros le presentamos a los demás, sea de manera física, personal o a través de diferentes medios en internet, quiénes somos nosotros. Esto nos ha llevado para esta fase número 4 del proyecto de investigación a tratar de construir una herramienta que permita de manera interactiva que las personas puedan identificar esas industrias culturales y creativas, trabajando en este momento con un, prototipo centrado en las librerías independientes, para poder saber qué características tienen, quiénes son estas librerías independientes, basados en esa teoría de la identidad y en estas industrias culturales y creativas como producto de algo que se llama el capitalismo artístico.